relación a esta última, pero recuerden eso, ¿no? Recuerden también la forma de transmisión, pues, ¿no? La hepatitis A es básicamente fecal oral, la hepatitis B puede ser sexual, perinatal, parenteral, y lo mismo que la hepatitis C, que es por vía parenteral y por vía sexual, ¿no? Entonces, esto es en relación a la prevalencia. Tenemos diferentes causas de hepatitis, ¿no? Porque cuando uno habla de hepatitis siempre piensan que es un cuadro infeccioso viral, pero hay virus dentro de las infecciones, hay virus hepatotrópicos, que son los primeros que ven ahí, los A, B y C, que es lo que vamos a hablar ahora. Y también hay infecciones que dan cuadros de hepatitis o compromiso inflamatorio a nivel hepático, que son cuadros sistémicos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, VIH, rubiola, varicela. Pueden comprometer el hígado, pero no son hepatotrópicos, o sea, no afecta el hígado severamente ni eleva los valores de laboratorio en forma muy marcada, a diferencia de los hepatotrópicos. Pero también tenemos infecciones no virales que comprometen el hígado y dan también hepatitis. Esas son bacterias, por ejemplo, que pueden producir sepsis, brucela, como ya conversamos, puede generar hepatomegalia, comprometer el hígado, virales y bacterianas o no virales que pueden generar temas de inflamación hepática, que al final es la hepatitis, ¿no? Vamos a hablar un par de palabras sobre los perfiles bioquímicos comunes. Entonces, cuando hablamos de compromiso hepático, hablamos de primero de un compromiso parenquimal, una lesión citopática en los hepatocitos. El compromiso parenquimal es por afectación, pues, del parénquima. Ustedes ven el ovulillo clásico acá. Y en los pacientes con hepatitis viral, que es lo que vamos a tocar ahora, lo que se da es una lesión a nivel de ¿Cómo me da la imagen o no solo soy yo? veces el valor normal. Entonces, valores muy altos, por encima de 10 veces, si hablamos de valores referenciales de alrededor de 40 o 50, tienen valores pues generalmente por encima de 500 en los cuadros de hepatitis viral. Los virus hepatotrópicos van a elevar mucho las transaminasas. Pero también tenemos a nivel de compromiso hepático colestasis. Y la colestasis o el compromiso de los conductos biliares se va a manifestar de la siguiente forma. Normalmente, pues, los hepatitis drena a los canales, como ustedes ven en la imagen central oscura de fondo negro, canalículos biliares para drenar izquierdo y derecho, como ven en la imagen donde está la vía biliar y el hígado abajo a la izquierda. Y finalmente estos conductos hepáticos van a drenar finalmente a un conducto hepático común y luego hacia el conducto colédoco, donde también drena el cístico. Esta es la anatomía de la vía biliar. Pero cuando hay compromiso, pues, a nivel de esta vía biliar de los canalículos, se dañan las células que están en esa zona, como ven en la imagen superior. Ustedes tienen un hepatocito a la izquierda con fondo celeste, donde van a poder apreciar que hay una serie de puntitos de colores y ven ustedes que la AST y ALT, que son las transaminasas, están dentro de los hepatocitos, en la zona media, digámoslo así, y más bien ven unos puntitos verde y naranja que están hacia más bien son
las otras enzimas, que son la fosfatasa alcalina, con una flecha verde. ¿Qué hay entonces en cuanto a función? Ya vimos si está inflamado, ya vimos si hay obstrucción, ahora hay que ver si funciona o no funciona adecuadamente, y ahí van a tener ustedes pues el perfil de coagulación, ¿no? Un tiempo de protrombina prolongado, un INR. Ya, disculpen. Vamos a tratar de mejorar la señal y hablar más despacio. Entonces, aquí hay compromiso, prolongación de los tiempos de coagulación y eso en función de las proteínas que se producen en el hígado. El hígado no funciona, no se producen proteínas adecuadamente y dentro de las proteínas están los factores de coagulación. Pero también está la albúmina y la albúmina bajará. Y la función hepática también se encarga de regular la glicemia, ¿no? Con el glucógeno que se almacena en el hígado. También van a haber algunas otras alteraciones por detoxificación, que es otra función del hígado, que es la acidosis láctica y el amonio. Entonces, estos se van a reflejar en los cuadros de encefalopatía hepática. Recuerden entonces, inflamación, obstrucción, función hepática. Y acá tienen un resumen, ¿no? Cuando tenemos en la parte superior, en amarillo, daño hepatocelular, daño parenquimal, hay alteración de transaminasas, elevación de transaminasas. Se liberan las enzimas que están dentro de los hepatocitos. Cuando hay un compromiso colestásico, obstructivo, lo que se liberan básicamente son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil que están en los canalículos biliares. Y cuando hay un compromiso de función hepática, habrá alteración en las proteínas, coagulación, albúmina, y también en la detoxificación y acúmulo de amonio. Un poco lo que ven abajo también, ¿no? Hepatocelular hay aumento de transaminasas y en colestásico básicamente hay aumento de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamina. Ahora ya entendiendo un poco lo que hemos conversado, vamos a hablar ya de los tipos de hepatitis. Tenemos hepatitis A, es la más prevalente en todo el mundo, es una hepatitis aguda y benigna, felizmente, fulminante raras veces, y la distribución es mundial, ¿no? Es prevalente de países en vías de desarrollo por la forma de contaminación, y la prevalencia es alta en nuestro país, como ustedes recuerdan. Es un virus muy contagioso, hay que tener mucho cuidado en las familias porque se contagia con mucha facilidad y en los colegios también, pues no hay temporadas que hay brotes de hepatitis en colegios, transmisión es fecal-oral y la vía parenteral es muy rara, ¿no? Fecal-oral generalmente. Este cuadrito es importante recordarlo por varias cosas. Ustedes van a ver aquí que hay un periodo de incubación y luego del periodo de incubación ya comienzan los síntomas y la ictericia. Recuerden ustedes que en hepatitis A, el pico de transaminasas, como ven acá señalado, el pico de transaminasas ALT, que es la TGP, este pico de transaminasas coincide a los pocos días de empezar la ictericia. A los pocos días de empezar la ictericia, el niño se va a poner amarillo, ¿no? Se va a poner ictérico. Entonces, recuerden que hay una coincidencia en eso, pero también la coincidencia es al revés. Los síntomas van mejorando una vez que inicia la ictericia. Entonces, el niño se pone amarillo, llega mal, muy sintomático, ictérico, le toman exámenes, hay transaminasas muy altas, y días después, a ese momento, la ictericia va a permanecer, pero los síntomas van a ir descendiendo y el niño va mejorando. Recuerden también que el virus se excreta desde 2 semanas antes hasta 2 semanas después del inicio de los síntomas aproximadamente, y eso hay que explicárselo a la familia, que se puede contaminar inclusive hasta 2 semanas después de empezado el cuadro. Ya hablamos de las transaminasas, ahora hablemos un poco de la inmunoglobulina. Hay una elevación de la inmunoglobulina M, que es
digamos, la inmunoglobulina o el laboratorio que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de hepatitis aguda, y también hay aumento de la inmunoglobulina G, pero la inmunoglobulina M llega a un pico, generalmente alrededor del mes, hasta los cerca a 3, 4 meses de iniciado el cuadro, y después comienza a descender, y a los 6 meses ya cae y los resultados salen negativos. La que no cae, más bien se eleva y permanece alta, es la IgG. Entonces la IgM nos hablará de un tema agudo y la IgG de un tema de más allá de 6 meses, ¿no? Un evento de hepatitis A mucho más allá de 6 meses. Entonces, recuerden, este cuadrito es interesante en ese sentido, y esa coincidencia de la ictericia y el pico de transaminasas a los pocos días de empezar la ictericia en el caso de hepatitis A. Entonces hay una fase prodrómica donde hay síntomas generales, algunas veces leves, astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso, un dolor leve en cuadrante superior derecho. Luego viene una fase preictérica, que dura 3 a 7 días, donde están, pues, ¿no? Estos síntomas pueden ir aumentando. Y la fase ictérica, que puede durar de 4 a 12 semanas, ¿no? Puede durar de 1 hasta 3 meses, ¿no? El niño puede estar ictérico. Y ahí se asocian la coluria y la colia a los síntomas que ya se mencionaron. Luego ya entrarán en fase de convalescencia, comenzarán a mejorar estos pacientes. Entonces, hay unas fases que se van dando, primero los prodromos, después la fase preictérica y luego la fase ictérica, que es la que dura más. Y hay que recordar también el momento en que contagian, ¿no? 2 a 4 semanas antes, 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas o de la ictericia. Ese es un promedio. Lo que hay que recordar también es cómo son los síntomas. Eso quiere decir que los niños pequeños muchas veces tienen cuadros de hepatitis y no se ponen amarillos. Y por eso algunas veces pasan como una virosis, como les dicen, o un cuadro de repente más de lo usual, viral probablemente, pero el diagnóstico de hepatitis no se hace. Eso es porque se pide que todos los niños con hepatitis deben ponerse ictéricos, y eso no es así, ¿no? En lactantes y preescolares, hasta el 70% pueden ser hepatitis anictéricas, por si acaso. ¿Y qué hay que hacer entonces para saber si está con hepatitis? Laboratorio, ¿no? Las transaminasas para evidenciar esa inflamación hepática. Niños mayores, eso sí se ve en niños mayores. En los niños mayores, más del 50%, alrededor del 70%, se ponen ictéricos. Entonces, los pequeñitos, 70% son anictéricos, y en los grandes, 70% más bien son ictéricos. Es lo contrario. Hay otras manifestaciones también de hepatitis A que está en relación a inmunocomplejos circulares. ¿No? Hay otras manifestaciones poco frecuentes en realidad, pero se pueden asociar a estos temas de inmunocomplejos circulantes, y en algunos casos pueden evidenciarse y son transitorios, felizmente con buena evolución. Dentro de las complicaciones de hepatitis A, que felizmente no son muy frecuentes, pero tenemos la insuficiencia hepática aguda. Esta insuficiencia hepática aguda poco frecuente, en áreas endémicas, como en nuestro país, es responsable del 40% de los casos de insuficiencia hepática pediátrica. O sea, la hepatitis A causa el 40%, casi la mitad de los cuadros de insuficiencia hepática pediátrica. ¿Y en quién es más frecuente? Niños mayores, niños con enfermedad hepática de base y los inmunosuprimidos. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia hepática aguda? En niños que no tienen, pues, antecedente de hepatitis crónica, como ven al lado derecho, evidencia bioquímica de lesión hepática con hipertransaminemia y coagulopatía, que no responde a vitamina K, con INR mayor a 1.5,
en presencia de encefalopatía hepática y con un INR mayor a 2 sin necesidad de haber manifestaciones de encefalopatía hepática. Entonces, en esa situación hablamos de insuficiencia hepática aguda. ¿No? Pero además de la complicación de insuficiencia hepática, hay que recordar el curso clínico. La hepatitis A puede tener varios cursos clínicos. Entonces, de lejos, el más frecuente, remisión espontánea. Más del 90%, la hepatitis se va solita, desaparece. Pero hay un porcentaje pequeño de pacientes, por ejemplo, que pueden hacer una colestasis prolongada. Un 2% puede hacer colestasis prolongada. ¿Qué es eso? La ictericia persiste durante muchos meses. La ictericia persiste durante más de 12 semanas, ¿no? Entonces ya no dura esos 3 meses, sino dura mucho más que los 3 meses, pero finalmente se resuelve sin dejar secuelas. El paciente va mejorando, solo está ictérico, con transaminasas que están normales, pero el paciente sigue ictérico varios meses más. El otro curso clínico es la hepatitis recurrente. Un paciente es el 2% también, es muy poco frecuente. El paciente tiene una recaída leve a las pocas semanas de autolimitarse el primer episodio. O sea, tuvo hepatitis, se curó y luego vuelve a tener un cuadro de hipertransaminemia con síntomas leves. Tiene buen pronóstico y la resolución generalmente es también relativamente rápida, pero tiene dos momentos, dos fases. Y finalmente la hepatitis fulminante, que es rara felizmente, evoluciona a insuficiencia hepática en primeras 6 semanas de iniciada la ictericia, alta morbilidad, mortalidad y necesita trasplante en muchos casos, ¿no? Entonces recuerden, más frecuente inmunosuprimidos, hepatópatas, donde puede haber esta hepatitis fulminante y el paciente va en deterioro clínico muy rápido y tiene alta mortalidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatitis A? Con la IgM para infección aguda y con la IgG para infección pasada recuperada. Entonces, ustedes tienen un paciente que tiene un cuadro agudo de algunos días de evolución o algunas semanas de evolución, ustedes harán un IgM. Pero si tienen un paciente que alguna vez se puso amarillo, el año pasado le dijeron que tuvo hepatitis, ya pasaron más de 6 meses y le dijeron que fue hepatitis, viene de provincia, nunca le hicieron un examen y ustedes quieren demostrar que esa hepatitis probablemente fue hepatitis A, le pueden hacer una IgG, inmunoglobulina G, que dura en el tiempo y no desaparece como la A en menos de 6 meses. Tratamiento, en realidad es un tratamiento de soporte, pues, ¿no? Hidratación endovenosa de ser necesario, si están deshidratados, muy vomitadores, monitorizar signos de insuficiencia hepática, con clínica y con laboratorio, ¿no? Hay que chequear que no haya compromiso de encefalopatía. Y hay algunos pacientes que se hospitalizan, ¿no? ¿Cuándo hospitalizar una hepatitis A? La hepatitis A no se hospitaliza de rutina, solamente se hospitaliza si hay intolerancia oral, si el paciente está deshidratado, por vómito probablemente, trastorno del sensorio, que ya nos podría hacer pensar en que está entrando una encefalopatía hepática, evidencia de sangrado, que nos hablaría de un INR muy prolongado, persistencia de fiebre, vómitos o dolor abdominal moderado después de 72 horas de aparición de la ictericia, también debería quedarse en observación porque por algo el paciente está empeorando después de ponerse amarillo. Hablamos que cuando se ponen amarillos, más bien al poco tiempo, a los pocos días, comienzan a mejorar. Y si eso no sucede, hay que ver que no está entrando en insuficiencia hepática. Antecedentes o sospecha de hepatopatía crónica, ¿no? Pacientes con hepatitis B crónica, pacientes con algún tipo de hepatopatía crónica, lo puede llevar a mayores complicaciones. Cursos atípicos, colestásicos o recurrentes, sería bueno observarlos, ¿no? Para ver cómo va la progresión del laboratorio. Bilirrubina total mayor a 10, que implica que este paciente puede estar entrando también en una insuficiencia hepática. Y el INR mayor a 1.5, como lo conversamos hace unos minutos, como criterio de insuficiencia hepática aguda. Prevención, básicamente lavado de manos, hacerle recordar a la familia que puede haber contagiado 2 semanas antes de ponerse amarillo y puede contagiar hasta 2 a 4 semanas después de estar amarillo. O sea, un mes después de ponerse amarillo puede seguir contagiando y deben lavarse las manos, ¿no? Hay que aislarlos en el caso sea posible. Lo otro es la vacunación, ¿no? Entonces, la vacunación en nuestro país, el Ministerio vacuna en el esquema la hepatitis A los 15 meses, una sola dosis, pero también hay algunos esquemas particulares donde ponen 2 dosis, ¿no? De hepatitis,
ponen, por ejemplo, la segunda dosis a los 6 a 12 meses después de la primera. En la práctica privada se ponen 2 dosis, en la práctica del ministerio muscular, y la seroconversión con la primera dosis es mayor a 90%, por eso el ministerio de dosis. Pero ya con la segunda se pueden poner mayores a 1 año, enfermedad hepática de base, hepatópatas crónicos, riesgo de posición en el trabajo, coagulopatías, porque claro, si es un paciente con algún tipo de enfermedad hematológica, si hace un cuadro de hepatitis puede empeorar su coagulopatía, inmunosuprimidos que tienen evoluciones algunas veces más tórpidas y severas. El pronóstico siempre es bueno, la única complicación es la insuficiencia hepática aguda, que felizmente es poco frecuente. Ahora vamos a hablar un poco de hepatitis B. En esta imagen podemos ver que el virus de la hepatitis B, que es un virus ADN, es un virus que tiene vamos a conversar. Alta incidencia en nuestro país, como estamos viendo, y este cuadrito ya lo vimos. Esta imagen es más elocuente en relación a las zonas de alta endemicidad. Entonces, por ejemplo, ven en cuadritos rojos, como es frecuente alta endemicidad de hepatitis B, básicamente en zonas de selva, ¿no? También ustedes pueden ver ahí, pues, en Ayacucho, en Cusco, que tiene ceja de selva, ¿no? Entonces recuerden que en estas zonas, ustedes tienen, si hacen su serum por ahí, van a tener pues una población con alta endemicidad de hepatitis B y hay que tenerlo en cuenta por epidemiología, ¿no? Recuerden, zona de selva, Ayacucho, Cusco, son zonas donde hay mucha hepatitis B. La transmisión ya la conocen por relaciones sexuales, intercambio de agujas y la perinatal, que en pediatría es muy importante, ¿no? Entonces, la exposición perinatal, ya hablando de los temas más pediátricos, la exposición perinatal es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B en niños, cuando la mamá pues, está infectada, ¿no? Con antígeno australiano positivo. Por eso es importante hacer el control prenatal, ¿no? En las mamás, para ver riesgos en el bebé y tomar decisiones. Los marcadores serológicos de infección recién van a aparecer 1 a 3 meses después del nacimiento. Entonces, cuando un bebé nace de una mamá con hepatitis B, no piensen que van a poder hacer el diagnóstico con serología en los primeros días ni semanas. Entonces, es importante tener en cuenta que es eso, ¿no? Que los marcadores de serología, la generación de estos anticuerpos, recién se va a ver 1 a 3 meses después de nacer. La inmunoprofilaxis, que vamos a comentar en unos minutos, al nacimiento, es muy eficaz para prevenir la infección, el paso de madre a hijo, perinatal, vertical, da más del 95% de protección. Por eso es muy importante el dato para proteger al bebé con inmunoprofilaxis, como vamos a mencionarlo en el esquema. Se detecta antígeno australiano de modo inconstante en la leche materna de las madres infectadas, por lo que no supone riesgo de infección y pueden darle lactar a sus bebés. Este es un cuadrito comparativo de lo que hablamos de hepatitis A, que está al lado pequeño, al lado derecho superior, y con la hepatitis B, ¿no? Ustedes pueden ver que la ictericia, el pico de transaminasas, aparece mucho más tiempo después del inicio de la ictericia. No es a los pocos días, generalmente es luego de, ¿no?, varias semanas, 1 o 2 semanas, en que hay este pico de transaminasas. Pero también aquí vamos a tener que hay una elevación de la IgM y una elevación de la IgG.
pero tengamos en cuenta, los anticuerpos son distintos, ¿no? Acá estamos hablando de IgM anticore, del antígeno core, IgG del antígeno core, y los anticuerpos para antígeno de superficie. Ustedes pueden apreciar cómo los anticuerpos para antígeno de superficie aparecen muchos meses después de la infección. No es precoz, como sí lo es el IgM para antígeno core. Entonces es importante recordar eso porque el IgM anticore es el que nos va a dar el diagnóstico de infección aguda, como lo vamos a conversar. Y más bien el IgG, infección pasada, y el anticuerpo y los anticuerpos contra antígeno de superficie nos hablarán un poco más de vacunación, contacto y generación de anticuerpos, más que enfermedad. Ahora lo vamos a comentar para reforzar eso. Las manifestaciones clínicas de hepatitis B también son muy similares, como ya ustedes entienden. Es un congreso hepático, generalmente un poco más intenso, pero también pueden ser asintomáticos algunos pacientes. Hay ictericia, patomegalia dolorosa, suelen persistir 6 a 8 semanas. La mayoría felizmente se recupera, como lo vamos a conversar. El porcentaje de niños sintomáticos y con insuficiencia hepática aguda es mayor que en hepatitis A. O sea, la hepatitis B con más frecuencia puede dar síntomas y con más frecuencia puede dar insuficiencia hepática aguda. Para hacer el diagnóstico, y aquí sí hay que tener mucha atención para no confundirnos, porque aquí sí hay algunos detalles a recordar. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de una infección aguda, ¿qué tenemos que demostrar? Infección aguda, hay que demostrar, uno, que está el virus, el antígeno presente. Entonces debe ser antígeno australiano positivo. Si está infectado, tiene el virus. Y si tiene el virus, tiene antígeno de superficie positivo. Pero como es una infección aguda, se van creando anticuerpos. Y anticuerpos IgM, por ser agudo, anticore. ¿Sí? Entonces, recuerden, infectado, antígeno de superficie positivo. Tiene el virus, tiene el antígeno de superficie presente. Infección aguda habla de IgM y de anticuerpos anticore. Recuerden bien, es anticore. Cuando queremos ver una infección pasada, recuperada, antigua, lo que vamos a ver, este paciente tuvo hepatitis, entonces, y se curó, ya no tiene el antígeno australiano porque ya no está infectado, entonces el antígeno australiano va a salir negativo. Pero lo que ya tiene sí generó son anticuerpos. Esos anticuerpos que demoraban en aparecer, ya los generó. Y ahí vamos a tener entonces, por ejemplo, anticuerpos anticore IgG positivo, anticuerpos anticore IgG positivo, que es el del que se deben guiar, ¿no? El anticore habla de enfermedad. Antígeno de superficie, es de los anticuerpos contra antígeno de superficie, habla más bien de exposición, pero no de enfermedad necesariamente, sino exposición y generación de anticuerpos. Y si quieren hablar de hepatitis crónica, está infectado el paciente, tiene infección crónica, está infectado, y si está infectado debe tener el virus, y si tiene el virus debe tener el antígeno, antígeno de superficie positivo. Y si es crónica, ya no es IgM, es IgG anticore. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se olviden esto. Infección crónica, tiene el virus, será antígeno superficie positivo, pero por ser crónica será IgG anticore positivo, no IgM. Recuerden entonces eso, y acá hay una tablita de resumen que es importante recordarla, porque siempre aquí hay las confusiones. Cuando hay infección en el antígeno de superficie positivo, y si es agudo, el IgM
será positivo. Y si hay infección crónica, el paciente está infectado, tiene el virus, tendrá el antígeno en superficie en su cuerpo positivo, y como es crónica, será el IgG, anticore, el positivo. Más bien el vacunado lo que va a tener es anticuerpos antiantígeno de superficie. Antígeno de superficie cuando quiere ver respuesta a vacuna, si generó anticuerpos ante la vacunación. Pero si queremos ver enfermedad, el core es el que nos va a ayudar, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. En hepatitis B, ya una vez que hicimos el diagnóstico, hay que ver el pronóstico, evolución y complicaciones. Entonces, pueden apreciar ustedes aquí que cuando el hepatitis se adquiere perinatalmente, verticalmente, 5% nada más se recupera. Cuando es en niños preescolares de 1 a 5 años, 70% se recupera. Y cuando se adquiere por encima de los 5 años, 95% se recupera. Entonces, la tasa de recuperación está en función de en qué momento se infectó. Cuanto más precoz la infección, peor es el pronóstico porque el paciente no se recupera. Cuanto más grande lo adquirió, la tasa de recuperación es mayor. Recuerden bien eso. Y es lo mismo que vemos acá. Entonces, exposición al virus, hepatitis aguda, antígeno en superficie positivo, porque tiene la infección, y el anticore IgM positivo. Y ustedes dirán, la transmisión fue vertical, el mamá enferma transmitió a su bebé, es de este grupo solamente 5% se va a recuperar. Y si fue entre 1 y 5 años, hasta el 70% se puede curar. Pero si la transmisión fue horizontal y en niños más grandes, estos niñitos 95% se pueden curar, como ven acá. Y recuerden también que en niños pequeñitos, anictérico, y en niños más grandes, ictérico, ¿no? Como lo vimos en hepatitis A también. ¿Ya? Los más chiquitos generalmente no se ponen muy amarillos. Hablemos ahora ya no de recuperación, sino de infección crónica. Es una infección que tiene antígeno de superficie, o sea, el paciente tiene la infección, tiene el virus y el antígeno mayor a 6 meses, y el riesgo de infección crónica está en relación inversamente con la edad de infección. Es más o menos lo mismo que hemos conversado, pero al revés. Entonces, por ejemplo, ustedes ven, si la infección es antes del año, 95% van a cronicidad. Si es de 1 a 5 años, 30% va a cronicidad, y cuando es mayor a 5 años, solo 5% va a ser infección crónica. Entonces, ustedes ven acá, hablamos de curación, está al medio, ahora estamos hablando de infección crónica, o sea que no se curó. Y podemos ver que al lado izquierdo, que los perinatales y los niños pequeños, cuando se infectan, solamente 30-95% van a cronicidad, pero cuando se infectan grandes, solo el 5% va a cronicidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la infección crónica lleva a hepatopatías ya severas, cirrosis y con más riesgo de carcinoma hepatocelular. El tratamiento de infección aguda básicamente es soporte. Los antivirales solamente en casos graves como insuficiencia hepática. Y cuando ya es un paciente con hepatitis B crónica, lo que tenemos que evitar es la replicación y el daño celular hepático parenquimal. Y para eso se usan interferón y se usan antivirales que van a impedir la replicación viral y además son inmunomoduladores. Acá tenemos, esto es un cuadro que no tienen que recordarlo, solo para que tengan la idea que hay diferentes escenarios, como ven ahí, en función de qué, de criterios. ¿Cuáles son los criterios? Si hay cirrosis o no, cómo es la evolución de las transaminasas, el nivel de carga viral y también del antígeno E, ¿no? Hablamos que nos ayuda más bien a tomar decisiones terapéuticas, el antígeno E por la replicación en el cuerpo del paciente. Entonces, esto no tienen que memorizarlo, solamente para que tengan la idea que hay varios escenarios y se decide en función de todos esos criterios. ¿Cómo se previene la hepatitis B? Y esto sí deben recordarlo, con inmunoglobulina para hepatitis B, que da protección temporal, y la vacunación, que es muy inmunogénica y segura, que se pone desde el nacimiento, para prevenir la infección perinatal e infantil temprana,
y tiene una seropositividad de más del 95% después de la segunda dosis. Entonces recuerden, ustedes, hay vacuna y hay inmunoglobulina. La vacuna es la que ustedes conocen, se pone en el recién nacido a los 2, 4 y 6 meses, según el esquema del ministerio, pero eso ya ustedes lo saben probablemente, y lo que deben recordar bien es esto, ¿no? Cuando un niño nace de una mamá, como ven en el punto rojo inferior, con una mamá con antígeno australiano positivo sea infectada, este niñito debe recibir al nacimiento la inmunoprofilaxis, la inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina se debe administrar en las primeras 12 horas después del nacimiento, lo que le va a dar esa protección de más del 95% para que no desarrolle la hepatitis B, además de su vacunación, ¿no? Pero importantísimo, en las primeras 12 horas debe conseguirse la inmunoglobulina para ponerle. En esta situación especial, con eso se evita la infección vertical, con eso se evita que el paciente termine con pronósticos de infección crónica y se protege al bebé. No se olviden de eso. El pronóstico suele ser favorable. La infección crónica se asocia a cirrosis y hepatocarcinoma, como conversamos. La transmisión perinatal que lleva cronicidad es responsable de la alta incidencia de carcinoma hepatocelular en adultos jóvenes. Hay muchos niños jóvenes o adultos jóvenes que tienen cáncer de hígado porque viven en zonas endémicas y tienen hepatitis crónica y no lo saben muchas veces, ¿no? La infección por virus y sus complicaciones se controla de modo efectivo con la vacunación. No se olviden de eso. Y de la inmunoprofilaxis cuando la mamá está infectada. Y ya para terminar solamente sobre hepatitis C, transmisión vertical en hasta 5% de los recién nacidos de madres virémicas. Ese es un virus que tiene tiene baja, prevalencia en nuestro país, felizmente, pero en Estados Unidos la transfusiones o los pacientes sometidos a diálisis, ¿no? Son pacientes que tienen alto riesgo de infectarse con hepatitis C. Ustedes pueden ver ahí, entonces, que la hepatitis C pocas veces, mucho menos, va a insuficiencia hepática fulminante, a diferencia de la A y la B, pero infección persistente sí es alto, ¿no? Puede ser hasta el 80%, y la erradicación solamente 20-40%, o sea, se curan espontáneamente la minoría, la mayoría va a infección persistente, infección crónica. Ustedes ven ahí, bueno, la evolución natural que estábamos comentando, la misma historia, hay un pico de transaminasas y lo que se va desarrollando es la inmunoglobulina G para hacer el diagnóstico de hepatitis C. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pidiendo serología. Un poco tardío, ¿no? Cuando el paciente ya tiene un problema crónico. El riesgo de insuficiencia hepática aguda es bajo, pero el de cronicidad es muy alto, ¿no? El mayor de todos los virus hepatotrópicos. La hepatitis C es muy complicada, pues, ¿no? Con pronósticos muy sombríos. Su progresión a cirrosis o carcinoma hepatocelular es la indicación más frecuente de trasplante en Estados Unidos. Recuerden entonces, estos pacientes tienen que ser seguidos, ¿no? No hay un tratamiento para niños, hay que hacer solamente un seguimiento. Felizmente en los niños hay menos incidencia de hepatopatía crónica con cirrosis y carcinoma. No se dispone de vacuna para prevenirla, pero importante es identificarla lo antes posible y seguirla anualmente con pruebas de función hepática, con ecografía y alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador de cáncer hepático. Entonces, se hacen seguimientos cada 6 meses o un año
de esta alfa-fetoproteína y seguimiento, ¿no?, más frecuente de función hepática y ecografía para ver que no desarrolle un hepatocarcinoma y finalmente lo complique más al paciente, ¿no? Es importante recordar también que el paciente con hepatitis C debería ser vacunado contra hepatitis A y B, porque cuando se suman a una hepatopatía ya crónica, como son los pacientes con hepatitis C, una hepatitis aguda, el paciente puede tener un mayor riesgo de complicarse y hacer insuficiencia hepática. Entonces, son pacientes que hay que seguir, son pacientes que hay que monitorear que no haya desarrollado o no desarrolle cáncer, son pacientes que hay que también proteger con vacunación para que no se complique más por ser un hepatopato crónico, como mencionamos en las diapositivas de hepatitis A y hepatitis B. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Tenemos todavía unos minutos. Doctor, disculpe, ¿podría repetir el esquema para vacunación de hepatitis B en el cuadrito resumen de Para cómo es vacunación. aguda, crónica y los que han tenido? Ya, a No, ver. perdón, el tipo de Diagnóstico. pruebas, para hepatitis B. Ah, ya. Lo del diagnóstico, ya. Te lo vuelvo a decir, eso está acá. Entonces, ese es el cuadrito de resumen. Yo le voy a mandar la clase, como siempre, para que ustedes la repasen, pero hay que recordar bien este cuadrito, ¿ya? Se los explico de nuevo. Cuando un paciente tiene infección aguda de hepatitis B, eso quiere decir, si está infectado, es que tiene el virus. Si tiene el virus, tiene el antígeno de superficie positivo. Pero ya comenzó a generar defensas. Y las defensas, las inmunoglobulinas que se forman, no son contra superficie, sino contra el antígeno core. Entonces, el IgM anticore será el positivo. Habla de agudeza, IgM. Cuando el paciente tiene infección, tuvo infección y ya se resolvió y se curó, el paciente no tiene ya el virus en el cuerpo, por eso es que el antígeno de superficie es negativo. Y como se curó y es antigua, entonces lo que generó fue inmunoglobulina, pero la G es la positiva, la que hablará de un tema pasado. Cuando ustedes tienen sospecha de una infección crónica de hepatitis B, entonces el paciente, si dice infección crónica, es que esté infectado. Y si está infectado, es que tiene el virus. Y si tiene el virus, tiene el antígeno de superficie en su cuerpo. Sale positivo el antígeno de superficie. ¿Y generó defensa? Sí. Pero como es crónico, ¿cuál es la inmunoglobulina que van a medir? La inmunoglobulina G, por ser crónica. ¿Sí? Y cuando ustedes quieren evaluar pacientes vacunados, si generó defensas un vacunado, lo que le van a pedir no es ninguno de los que hemos mencionado, sino anticuerpos contra antígeno de superficie. Entonces, los anticuerpos, contra antígeno de superficie, habla más de tema de exposición, pero sin enfermedad. En cambio, las inmunoglobulinas para core habla más de temas de enfermedad y respuesta del cuerpo ante la enfermedad con el virus de hepatitis B. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Vas a pasar a la clase? ¿Perdón? Sí, va a pasar la clase. Sí, claro. En unos minutos le paso la clase. Doctor, disculpe, buenas tardes. ¿Qué tal? En la parte de la serología de hepatitis A, escuché que usted mencionó que el IgG se refería a la parte crónica, pero creo que el IgA no cronifica o se refería a otra cosa. Ya. No. Nos referimos a lo siguiente. La hepatitis A no da hepatitis crónica, pero tú puedes tener un paciente, por ejemplo, que, como pasa, viene de provincia, viene no sé, pues de la sierra, de la selva al fondo, ¿no? Entonces viene y sale de vacaciones del colegio y viene a tu consulta y te dice, doctor, mi niña tuvo hepatitis, se puso amarilla y me dijeron que tuvo hepatitis, pero nunca me dijeron qué hepatitis, ¿no? ¿Y cuándo fue eso, señora? Ah, eso fue hace como 8 meses, ¿no? Sino que la señora esperó que salga de vacaciones para viajar a Lima. Entonces, eso pasa en nuestro país, pues, lamentablemente, ¿no? Que parezca increíble, ¿no?
Pero la señora recién viene a Lima y en Lima va a tu consulta y te habla de un cuadro de hace más de 6 meses. Entonces, para que tú le puedas demostrar si lo que tuvo es de IgG, porque como ves acá en el cuadro, al lado derecho, aumenta sus títulos y nunca desaparece. En cambio, la IgM aumenta sus títulos y alrededor de los 4 a 6 meses comienza a caer y desaparece. Entonces, si es un paciente que ya tuvo hace más de 6 meses esta enfermedad, para demostrarle si fue o no hepatitis A, no hablando de cronicidad, sino de diagnóstico de lo que tuvo, haces una IgG. ¿Entendiste? Sí, doctor, gracias. Ok.